Ya. A ver, entonces pasamos ahora al punto 9. La pregunta 9 dice, ¿cuáles son los niveles del lenguaje? Entonces, como bien saben ustedes, hemos estudiado 4 niveles de lenguaje que vienen a ser el nivel culto, el nivel vulgar, el nivel popular y el nivel coloquial. Entonces, 4 niveles que debes de colocar en esa pregunta. Bien, número 10. En el ejemplo, Choche, préstame una luca. Se expresa en lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje? O sea, ¿de qué nivel de lenguaje sería la respuesta? Vamos a ver las alternativas. A, universal. B, culto. C, vulgar. D, coloquial. Entonces, sabemos por la expresión choche, préstame una luca, es un lenguaje en término vulgar, ¿sí? Porque no expresan bien las palabras. Entonces, la respuesta es la letra C, vulgar. 11. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Bien, en funciones del lenguaje también hay varias funciones. Entonces, tenemos la representativa o también llamada referencial. Tenemos la expresiva, también llamada o emotiva, y la apelativa o llamada también conativa. 3 niveles, 3 funciones que cumple el lenguaje. 3 funciones del lenguaje: representativa, expresiva y apelativa. ¿Ya? Vamos a la pregunta 12. En el ejemplo, Alicia termina la tarea. Se expresa la función. ¿Qué función de las que hemos mencionado, ¿no? De las 3 funciones que tiene el lenguaje, ¿qué función es la que se hace referencia a este ejemplo? Alicia termina la tarea. ¿Será representativa, expresiva, referencial o apelativa? Bien, viendo las definiciones y los ejemplos en las funciones del lenguaje, solo hay una donde indica pues que podemos nosotros hacer pedido, preguntar, ¿no? Mandar una orden, ¿no? Entonces, esa función la cumple la función apelativa, ¿ya? Apelativa o conativa. Entonces, la respuesta sería la letra D en la 12. Número 13. ¿Qué expresa el lenguaje denotativo y connotativo? Muy bien. El denotativo va a expresar la realidad para decir las cosas como son o como se presentan. ¿Ya? Ese es el lenguaje denotativo. ¿Ya? Bien. Pero el lenguaje connotativo viene a ser, ¿ya? Se emplea en forma simbólica o de manera figurada. ¿Ya? Entonces, hemos visto también ejemplos que a continuación vamos a ver uno de ellos. Pero el lenguaje denotativo entonces expresa la realidad, lo real que sucede en las cosas o se presenta. Y lo connotativo es lo figurado, que se figura, que simboliza, ¿no? Dándonos una idea, pero no es real, ¿ya? Es figurado. Muy bien, ahora vamos a pasar a la número 14. 14 dice, en el siguiente ejemplo, mi corazón se ha roto en 1000 pedazos. A ver, ¿qué lenguaje se ha utilizado ahí? ¿El denotativo o el connotativo? Bueno, al decir que fuera denotativo, nosotros conocemos el corazón, que es un órgano principal dentro del cuerpo humano, ¿no? Pero no podemos ver nosotros que se ha roto, ¿no? Que se puede romper el corazón de nosotros. Pero sí de una manera figurada, ¿no? Podemos imaginarnos que nuestro corazón, cuando alguien nos causa una herida grande, ¿no? En el sentido de que nos fallan, nos desilusionan, nos trae una tristeza profunda, nuestro corazón como que se rompe, ¿no? En 1000 pedazos, nos sentimos mal, tan tristes, ¿no? Entonces, a esa expresión
el lenguaje que se utiliza es el lenguaje connotativo, porque está en sentido figurado, ¿ya? Es algo irreal, porque el corazón no se puede partir en 1000 pedazos, pero es algo figurado que nos imaginamos, ¿ya? Cómo está nuestro corazón. Muy bien, seguimos con la número 15. La 15 dice, ¿qué es la morfología? La morfología, dice, es la rama de la lingüística, ¿ya? Que estudia la estructura interna de las palabras. Es una rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. Ya, es eso la morfología. A ver, seguimos. La pregunta 16. ¿Cuál es el lexema de la palabra floreado? Floreado. ¿Ya? El lexema viene a ser la raíz, y la raíz viene a ser la parte principal de la palabra. Entonces la parte principal de la palabra es la palabra flor, porque de flor, ¿qué cosa yo hago? Puedo derivar varias palabras, o sea, formar, como se puede decir, una familia de palabras, ¿no? Floreado, flor, florecita, flores, florería, ¿no? Así. Entonces, a eso, el lexema o raíz, la parte principal que viene a ser la base, es flor, ¿ya? Muy bien, entonces la respuesta es flor en 16. 17. ¿Cuáles son las clases de afijos? Bueno, hemos mencionado en los afijos que hay dos clases. Pueden ser los prefijos y los sufijos, ¿ya? Los prefijos van antes de la raíz o el lexema, y los sufijos van después de la raíz o lexema, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros hemos estudiado dentro de nuestros temas. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta, la número 18. El prefijo de la palabra deshonesto es... ¿Cuál será el prefijo si dice que es antes del lexema? Entonces la palabra es des. ¿Por qué? Porque en sí la palabra en sí de la raíz es honesto, ¿no? Honesto, honestidad, la palabra honesto. Lo contrario, en prefijos, pues deshonesto. Pero la palabra des es un prefijo, ¿ya? Entonces, la respuesta en la 18 es la palabra des. 19. El sufijo de la palabra confianza es... Si yo sé que los sufijos van después de la raíz, la palabra confianza, su raíz principal viene a ser de confía, confiar, ¿ya? Confi viene a ser la raíz. Entonces yo puedo decir de confianza, ¿no? Confianza, confiaré, confiado, confiar, ¿no? Todas esas palabritas que nosotros sacamos más allá de la palabra, de la raíz principal, es sufijo. Entonces, en este caso sería ansa el sufijo. También en sufijos se emplean los aumentativos y los diminutivos, ¿ya? Entonces, tengan claro eso. La número 20 y último vendría a ser, menciona dos ejemplos de palabras simples. Hemos dicho, dentro de las palabras simples lo conforman todos los monosílabos, ¿no? Las palabras monosílabas que tienen una sola sílaba. Bueno, en este caso, pues es sol, pez, ¿no? Col, y así, pan, ¿ya? Entonces, palabras simples. Bien, chicos, espero haberte reforzado todo el tema del lenguaje que tú debes de tener en cuenta en cuanto a recopilando un poco todo el bimestre, ¿sí? Nos hemos recorrido desde el inicio hasta el fin de este bimestre. Prácticamente estamos culminando con esta batería de preguntas que espero te ayuden para tu examen bimestral. Entonces, repasa bastante. Mi único consejo es que estudies bastante las preguntas que hay en tu libro, ¿no? Las actividades y también las actividades que hay en las fichas o actividades que se dejan en el cuaderno para desarrollar, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias por tu atención. Pásenla muy bonito y nos vemos el día de mañana.